Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, viernes 6 de noviembre. Continuamos con su materia de física. El día de hoy estaremos haciendo un breve repaso sobre los temas que hemos estado observando durante este trimestre. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de todos los temas que hemos observado durante este trimestre. Para eso yo sugiero que utilicen su cuadernillo, su libro y su cuaderno de física para que puedan repasar junto conmigo. Estuvimos observando los primeros temas que nos hablaban sobre la tecnología y los diversos cambios que existían. En este caso nos dice que en el mundo vivimos una inmensidad de cambios. En este caso también nos dicen que la dinámica de la ciencia y la tecnología entre ambas han dado lugar a múltiples avances y desarrollos técnicos. Por lo tanto, nos dicen que piensa en diferentes ejemplos de tecnología. Hoy en la actualidad podemos tener al alcance de nuestras manos la información con tan solo picar un botón de nuestro celular. Podemos transportarnos de diversos lugares en menor tiempo. Podemos obtener alimentos derivados de una ciencia o una tecnología nueva y alimentos procesados, medicinas, ropa, etcétera. Y hay una inmensidad de cosas que la tecnología va cambiando constantemente. Entonces, esto hace que tengamos una transformación en la sociedad, la cual nos dice que al estudiar la historia de la humanidad nos damos cuenta de que en las sociedades siempre han ocurrido transformaciones, las cuales se deben en buena medida a la implementación de dicha tecnología. Y esto pues obviamente nos trae evidencias. Desde los primeros antepasados que utilizaban lanzas para poder cazar, hoy en día que existen herramientas que ya te permiten la facilidad de poder obtener un alimento. Por lo tanto, tuvimos un cambio tecnológico, el cual nos dice que es un ejemplo de cambio tecnológico en la historia de México y del mundo, está relacionado con el uso de la electricidad. Este ha sido un gran descubrimiento que en realidad hoy en la actualidad, si no tuviéramos la electricidad, no tendríamos diversos aparatos. Nuestro celular no existiría, la computadora tampoco. Entonces, esto provocaría que si no tenemos el transcurso de los cambios de la tecnología, en la actualidad no existirían muchas herramientas o aparatos que usamos constantemente. Hicimos un pequeño cambio y comenzamos a ver lo que era la fuerza. En este caso hablábamos de la fuerza que tú aplicabas para jalar algo, impulsar algo, también la fuerza de para poder caminar, correr, respirar, eso también es una fuerza interna. Pero en este caso, tomando más en cuenta lo que eran los factores de fuerza, nos decía que fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración venía influyendo lo que es la gravedad y que detectamos que Isaac Newton descubrió que existía una gravedad que nos hacía atraernos al centro de la Tierra y no estar flotando. Esta gravedad obviamente va a influir con respecto a la masa. Si yo tengo una masa mayor o menor, esto va también a tener un factor de importancia. Esta fuerza obviamente corre en diferentes distancias, ya sea al norte, sur, este, sureste, noreste, dependiendo de lo que estemos impulsando o lo que estemos atrayendo. Pero estas fuerzas se ven representadas en vectores, los cuales se ven representados en un plano cartesiano en forma de flecha. Estas flechas me dicen si el vector está siendo impulsado, atraído, elevado o inclinado. No sé de qué tipo de fuerza estemos trabajando, pero el vector me va a indicar hacia dónde se está dirigiendo dicha fuerza. Después tomamos un tema que es un poquito relevante a la química, pero ahí descubrimos lo que es la densidad, donde la densidad me dice que es una relación de masa entre volumen, lo cual en las cuestiones líquidas encontramos que hay diferentes líquidos con diferentes densidades y esto por ende mientras más denso sea, más en el fondo se va a localizar. La densidad también la tomábamos con respecto a que
No es lo mismo un kilo de paja que un kilo de hierro. Ambos tienen la misma masa, pero sus volúmenes son distintos. Observamos que aparte existe lo que es la fuerza normal y la fuerza de equilibrio. La fuerza de equilibrio hace o permite que yo me encuentre en este momento sentada en esta silla y no me caiga debido a que no estoy teniendo otra fuerza que esté influyendo a que esto suceda. De ahí es que tenemos una infinidad de fuerzas. Tenemos la fuerza del peso, la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza electrostática, la fuerza de fricción, la fuerza elástica. Tenemos diferentes cantidades de fuerza y estas fuerzas cada una se define por su funcionalidad. Después cambiamos de tema y encontramos lo que es el factor de velocidad, donde la velocidad me dice que es un factor de distancia entre tiempo. Esto es, si yo voy caminando o me estoy desplazando hacia un punto, estoy recorriendo una distancia. Esta distancia se recorre en un cierto tiempo y a esto le equivale a una velocidad. Esta velocidad la observábamos en un tacómetro, la observamos también en situaciones como corredores, olímpicos, etc. Después observamos que la velocidad y la rapidez no es lo mismo. En este caso, al momento de hablar de rapidez, estamos hablando de un diferencial de distancia y un diferencial de tiempo. Este diferencial también lo conocemos como delta. Entonces estaríamos diciendo que la rapidez es igual a delta D entre delta T. La diferencial de distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Posteriormente, observamos lo que era la aceleración. La aceleración a mí me implicaba una cuestión de acelerar, incrementar la velocidad que llevo o también desacelerar, decrementar la velocidad que también estoy teniendo, ya sea en aumento o decremento. Pero básicamente la aceleración también me dice que es un delta V, un delta de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, entre un delta T que sería tiempo final menos tiempo inicial. Posterior, comenzamos a observar lo que eran las ondas electromagnéticas, de qué manera se desplazan, cómo es que llegan, cómo es que van incrementando, qué funcionalidad tiene esta onda electromagnética, ya sea para los celulares, la televisión. Básicamente las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que van a transmitir. ¿De qué manera? Pues todo depende de qué tipo de onda estemos trabajando. De ahí es que encontramos lo que es el campo eléctrico y la jaula de Faraday. Ahí descubrimos que tenemos diferentes campos eléctricos, positivos y negativos. Estos, al momento de ser positivo y positivo, van a repelerse. Y si es positivo y negativo, van a adherirse. Esto significa que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Por lo tanto, encontramos un factor que es la electricidad, la cual nos dice que todo fluye con respecto a una energía. Esta energía proviene gracias a los átomos de la materia. Estos átomos corresponden a que tienen cargas positivas, negativas y neutras. Las negativas son los electrones que están circulando alrededor de la parte neutra, que viene siendo el núcleo, donde encontramos la energía positiva. Y de ahí es que podemos observar que todo fluye de átomos. Todo lo que tenemos son átomos. Nosotros también somos átomos formados y unidos para lograr el cuerpo, la materia o el espacio que estamos teniendo alrededor u observando. Nos dimos cuenta que la electricidad fluye de cierta manera. Principalmente tiene que ser por medio de circuitos. Pueden ser circuitos hidráulicos o circuitos eléctricos, pero estos circuitos siempre van a tener un polo positivo y un polo negativo para poder generar esa continuidad. Y entonces encontramos que existen voltajes. Por lo tanto, el voltaje es aquella fuerza con la que se impulsan los electrones.
Si yo tengo un voltaje alto, por ende los electrones van a salir despedidos. Si yo tengo un voltaje bajo, los electrones tardarán en llegar a su destino. Todo depende con la impulsión que le des al electrón. Después nos dimos cuenta que es necesario tener cuidados al momento de hacer uso de la electricidad, ya que si no se toman las medidas adecuadas, esto puede llegar a una consecuencia grave hasta la muerte. Entonces, nos dimos cuenta que todo tiene átomos, todo tiene energía, pero todo esto fluye gracias a que tenemos un campo magnético en 3D. Este campo magnético tiene un polo norte y un polo sur que al momento de ser unidos, estos me generan dicho campo. De ahí es que tenemos lo que son los tipos de imanes. Pueden ser naturales o artificiales, dependiendo de lo que estés fabricando o de dónde lo obtengas. Esta imantación puede ser transferida por medio de frotación, puede ser transferida por contacto o por inducción. Independientemente de cómo transfieras este imán, básicamente lo que estás haciendo es una imantación a diferentes metales. De ahí es que detectamos lo que son los modelos en la ciencia. Cuando yo quiero representar algo, necesito generar un modelo. Este modelo me va a ayudar a identificar con mayor claridad y aprender sobre lo que me están explicando. Aquí tenemos el ejemplo de una célula y ahí es donde yo tengo ese modelo que me está indicando todos los componentes internos de dicha célula. Bien, chicos, entonces es momento que saquen su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, saludo Meraki, fecha y nombre. El título es Repaso para examen 1. El objetivo, repasar el trimestre para hacer nuestro examen 1. La actividad es la número 16. Acabamos nosotros de repasar las actividades de la 1 a la 14 y de las páginas de la 24 a la 98. Ustedes también pueden hacer uso de su cuaderno o de su libro para repasar. En su cuaderno deben de realizar un cuestionario de 20 preguntas con su respuesta de los temas vistos durante el trimestre o los observados en este video. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que debes de tener fotografías de muy buena calidad de tu actividad número 16, subirlas en un archivo de Word, guardarlo en formato PDF con tu nombre completo y subirlo en la plataforma Luso o Educap en el espacio Actividad 16, Física. No se les olvide subir su cuestionario a la plataforma. Nos vemos la siguiente clase. ¡Hasta luego!